La película comienza con una anciana llamada Helga, quien vive en un edificio viejo. Ella sufre de demencia, lo que dificulta que recuerde las cosas. En este momento, está escuchando ruidos desde su conducto de ventilación, lo que la asusta mucho. Helga llama inmediatamente al equipo de exterminadores y les pide que vengan. Poco después, llega un hombre llamado Frank, y mientras se dirige hacia el departamento, nota que está saliendo un líquido extraño de un conducto. También hay un mal olor, pero no le presta mucha atención. Después de que Helga lo deja entrar, ella explica que ha estado escuchando ruidos desde el conducto y le pide que investigue. Frank menciona que algunos de sus colegas llegaron aquí antes y aún no han regresado. Sin embargo, la anciana no recuerda nada y está confundida por lo que le está hablando. Después de esto, Frank comienza a buscar insectos en el departamento. Pronto encuentra sangre en el conducto y se pregunta cómo llegó allí. Entonces, en un giro impactante de los acontecimientos, él encuentra un cadáver que resulta ser de un colega de su empresa. Frank entra en pánico e intenta huir, pero es arrastrado abruptamente hacia el conducto de ventilación. Helga ve todo esto horrorizada, pero pronto olvida todo debido a su condición. Luego escucha ruidos provenientes del conducto y decide llamar de nuevo a los exterminadores. La escena entonces cambia a 4 días antes, cuando vemos caer un meteorito del cielo. Un trozo de fuego entra en un apartamento a través de una ventana y da a luz a una criatura similar a una araña. Este es el apartamento de una mujer llamada Gunther, quien es la administradora del edificio y hermana de Helga. Más tarde, la nieta de Helga, Charlotte, de 12 años, utiliza el conducto de aire para entrar secretamente al apartamento de Gunther. En realidad está allí para robar algunas muñecas, pero se encuentra con la araña mientras lo hace. Charlotte es un poco curiosa por naturaleza, así que coloca el insecto en una caja de fósforos y se lo lleva consigo. Después de pasar por el conducto, nota a su padrastro, Ethan, hablando con Gunther en el pasillo. La anciana está furiosa y se queja de cómo Charlotte rompió una de sus ventanas y robó sus muñecas coleccionables. Ella amenaza a Ethan, exigiendo que él repare el daño o aprenda a controlar a su hija. En la siguiente escena, Charlotte va a su habitación, donde pone a la araña en un frasco. Momentos después, llega Ethan y la reprende por haber entrado en la habitación de Gunther, pero la niña lo niega. De su conversación, descubrimos que los dos no tienen una buena relación. Aunque Ethan se preocupa por ella, Charlotte no lo ve como su padre ni lo respeta. Él advierte que no vuelva a hacer cosas tan tontas y se va. Más tarde, conocemos a la madre de Charlotte, Heather, quien está pasando tiempo con su bebé recién nacido. Este niño llamado Liam es hijo de ella y Ethan. Heather decide entonces ir a ver a su madre enferma, así que le pide a Charlotte que cuide a Liam. Después de que se va, Charlotte cumple con su deber por un tiempo, pero pronto se aburre y se va a su habitación. Allí, atrapa una cucaracha y se la ofrece a la araña para que la coma. Para su sorpresa, la criatura engulle la cucaracha, que es el doble de su tamaño, de una sola vez. Impresionada por la habilidad de la araña, finalmente decide llamarla Steen. Mientras tanto, descubrimos que Ethan es un artista de cómics que está luchando en su carrera y por mantener a su familia. Por eso, ha estado ayudando con trabajos de mantenimiento en el edificio. Actualmente, Ethan está reparando las tuberías en un apartamento un piso más abajo cuando una cucaracha cae inesperadamente sobre su cara. Esto claramente le causa disgusto, pero aún así completa su trabajo y conoce a la dueña del apartamento, una mujer española llamada María. En otro lugar, Charlotte está atrapando más cucarachas y alimentándolas a Steen. Pero a pesar de comer constantemente, parece que no se sacia. Continúa creciendo y haciéndose más grande cuanto más la alimenta Charlotte. Por la tarde, Ethan está trabajando en su libro de cómics, y Charlotte también intenta ayudarlo. Comienzan a intercambiar ideas juntos, y Heather está emocionada de verlos unidos. Más tarde esa noche, Ethan entra en la habitación de Charlotte en su ausencia. Observa el frasco con Steen y se siente extraño porque nunca ha visto una araña tan inusual. En ese momento, Charlotte regresa e intenta distraerlo de la araña. Es evidente que ella ha empezado a gustarle la criatura y no quiere separarse de ella. Entonces, Ethan la arropa en la cama y le dice que la quiere, pero la chica no responde. Después de que ella se duerme, Steen escapa de su frasco y empieza a explorar por el conducto de ventilación. Eventualmente llega al apartamento de Gunther y asusta a su loro mascota. A la mañana siguiente, vemos a la familia de Charlotte continuar con sus actividades habituales. De repente, escuchan a Gunther gritar y al correr a ver qué sucede, encuentran al loro mascota muerto en condiciones muy brutales. Todos asumen que fue obra de una rata y llaman inmediatamente a un exterminador. Frank llega poco después, pero al inspeccionar el estado del loro, duda que haya sido obra de una rata. A pesar de examinar exhaustivamente el conducto de ventilación, no encuentra nada concluyente. Frank simplemente rocía insecticida para deshacerse de lo que pueda estar escondido. Mientras tanto, Charlotte está en su habitación pasando tiempo con Steen. Parece que el insecto regresó silenciosamente a la habitación después de cometer el asesinato. De repente, un gato maulla cerca y Steen imita el sonido. Esto sorprende a Charlotte, ya que nunca ha escuchado a una araña imitar voces antes. Luego continúa alimentándola con cucarachas, y Steen las devora felizmente todas. Pero justo entonces aparece una bola de naftalina, lo cual aterra a la criatura.
Charlotte se da cuenta de que Steen le tiene miedo a la bola de naftalina y parece estar afectado por ella. Poco después, Frank llega a la habitación y sugiere rociar insecticida allí. Sin embargo, Charlotte se niega, ya que podría lastimar a su mascota. Los ojos de Frank entonces se posan en Steen y trata de convencerla de que tener tales criaturas como mascotas podría ser peligroso. A pesar de esto, la chica no se convence y exige que se vaya. A medianoche, Steen escapa nuevamente de su frasco y comienza a desplazarse por la ventilación. Finalmente llega al departamento de María y asusta a su pequeño perro. Luego vemos a María tomar pastillas para dormir y prepararse para acostarse. Ella toma un marco con una foto de su familia de la pared y la contempla. Se revela que perdió a toda su familia en un accidente automovilístico hace muchos años. Mientras rememora a sus seres queridos, Steen aparece repentinamente y la muerde en la cara. Esto hace que María caiga y golpee su cabeza en el suelo. Antes de continuar, quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Ella luego se levanta e intenta revisar su herida en el espejo, pero cae de nuevo y se da cuenta de que está paralizada. En ese momento, Steen reaparece y entra en su boca. Momentos después, sale de su cuerpo rompiendo su estómago, acabando eventualmente con su vida. Al día siguiente, Charlotte va a encontrarse con uno de sus vecinos llamado Eric, quien vive en el piso de abajo. Él es estudiante de biología y realiza experimentos en su departamento. Charlotte le muestra la araña, que ha aumentado de tamaño desde la noche anterior. Ella menciona que puede imitar sonidos, similar a un loro parlante. Esto despierta el interés de Eric y ahora quiere aprender más sobre la criatura. Él dice que encontrará el ambiente ideal para Steen y construirá un tanque para ayudarlo a crecer. Charlotte también confía inocentemente en él y deja a su mascota con él. Mientras tanto, el perro aterrorizado de María llega al departamento de Ethan a través de la ventilación. Cuando este último lo encuentra, asume que el pobre animal escapó y decide devolvérselo a su dueña. Pero al llegar al departamento de María, se horroriza al encontrar su cuerpo sin vida. Inmediatamente contacta a la policía y les urge que realicen una investigación. Mientras tanto, los residentes del edificio comienzan a entrar en pánico, ya que hace poco tiempo mataron a un loro y ahora María ha muerto de manera similar. Después de que los policías se van, Eric llama a Ethan a su casa y le cuenta todo sobre Steen y los peligros de tenerlo en el apartamento. Especula además que la criatura podría ser la asesina y que deben entregarla al Departamento de Salud y Seguridad. Al ver su tamaño masivo, Ethan se asusta y deja la responsabilidad a Eric. Más tarde, cuando Charlotte se entera de esto, se enfurece y se niega a creer que su querida mascota podría dañar a alguien. Discute con Ethan, insistiendo en que él no es su padre y no tiene derecho a imponer reglas. En un acceso de furia, también dice que desearía poder vivir con su verdadero padre, quien supuestamente vive en Tailandia. Sin embargo, Ethan revela involuntariamente que su verdadero padre vive en la misma ciudad, pero no está interesado en verla. Al escuchar esto, Charlotte comienza a llorar, ya que siempre había esperado reunirse con su padre. Heather ahora está enojada con su esposo por revelar esta verdad a su hija. Mientras tanto, vemos que Eric no ha entregado a la criatura. En cambio, la ha mantenido consigo y creado un ambiente perfecto para su crecimiento. Quiere potenciar el poder de la criatura para usarlo en su propio beneficio. A medida que Eric sigue alimentando a la araña, esta crece cada vez más. En un momento dado, se vuelve tan masiva que el tanque ya no puede contenerla. En otro lugar, Ethan recibe una llamada de su editor, informándole que ya no publicarán su trabajo porque avanza demasiado lentamente. Para empeorar las cosas, Gunther también aparece y lo despide de su trabajo a medio tiempo. Ella afirma que él no puede cuidar adecuadamente del edificio y que, por su culpa, María ahora está muerta. Luego, Gunther intenta encontrar a su gato, que no ha visto en días. Escucha maullidos provenientes del conducto de ventilación, así que usa su linterna y decide entrar sin preocuparse. Momentos después, su linterna deja de funcionar y es brutalmente atacada por Steen de la nada. Mientras tanto, Ethan está tan frustrado con su vida que empieza a romper cosas por la casa. Heather intenta detenerlo, pero él también empieza a discutir con ella. Percibiendo la tensa situación, Charlotte toma al bebé Liam y se retira a su habitación. Se pone auriculares y comienza a ver vídeos para distraerse. Mientras los padres siguen discutiendo, Steen aparece de repente y los ataca a ambos, paralizándolos. Luego los arrastra y los lleva al conducto de ventilación. Charlotte no se entera de esto hasta que se quita los auriculares y escucha al perro de María ladrando profusamente. Ella corre a investigar, pero Steen aparece de repente y se lleva al perro. Después de esto, Charlotte nota sangre alrededor de su apartamento y descubre que sus padres han desaparecido. Comienza a entrar en pánico y finalmente se da cuenta de que debe ser obra de Steen. Pero antes de que pueda idear un plan para detenerlo, Steen llega y se lleva también a Liam. Presenciando esto, Charlotte rompe en llanto y comienza a culparse por todo. Pero en su momento de desesperación, de repente recuerda cómo Steen le tenía miedo a las naftalinas, lo cual parecía lastimarlo. Charlotte entonces tiene una idea y comienza a mezclar naftalinas en agua para hacer una solución. Llena una pistola con la solución y se prepara para enfrentar a la araña. Más tarde, Charlotte llega al apartamento de Eric y lo encuentra atado al techo con una telaraña. Luego va a revisar a Helga y la encuentra sorprendentemente ilesa.
Esto se debe a que la anciana siempre lleva naftalinas en los bolsillos, alejando a la criatura de ella. Charlotte entonces le da el número de contacto de los exterminadores a su abuela y le pide que los llame. Después de esto, llena más botellas con naftalinas y también se echa la solución encima. Cuando entra en el conducto de ventilación, pronto escucha a Ethan gritando y lo encuentra cubierto de telarañas. Charlotte le echa la solución, que disuelve la tela y eventualmente lo libera. Pero justo cuando se preparan para irse, ambos caen al sótano del edificio. Steel luego aparece de la nada y se prepara para atacar a Charlotte, que está tendida en el suelo herida. Pero Ethan rápidamente rocía agua de naftalina sobre él, haciendo que la criatura retroceda momentáneamente. La situación empeora cuando se dan cuenta de que están atrapados en el sótano y no tienen las llaves para salir. Charlotte entra en pánico, diciendo que es culpa suya, pero Ethan la asegura que resolverán el problema juntos. En ese momento, Helga escucha ruidos extraños y llama a un exterminador. Pronto llega Frank para la inspección, pero como se muestra en la escena inicial, Steel lo succiona por una rejilla. Frank cae entonces al mismo sótano donde están Ethan y Charlotte. En estado de pánico, golpea la puerta del sótano, pero nadie lo puede oír. Él culpa a Charlotte por toda la situación e incluso intenta atacar a Ethan. Sin embargo, Charlotte interviene y propone que pueden resolver el problema con agua de naftalina. Momentos después, Steel aparece de nuevo, así que Frank toma su pistola de clavos y dispara contra él. Esto lastima a la criatura y Frank se alegra al verlo. Sin embargo, sus acciones también hacen que la tubería de agua estalle y el efecto de la naftalina comienza a desaparecer. Aprovechando esta situación, Steel regresa a la escena y decapita brutalmente a Frank. Sintiéndose indefensos, Charlotte y Ethan deciden esconderse en el compactador de basura. Para su sorpresa, encuentran allí a Heather y Liam atrapados en telarañas. Utilizan la última botella de agua con naftalina para liberarlos y finalmente la familia se reúne. En ese momento, Charlotte se da cuenta de cuánto ama a su familia y que siempre quiere estar cerca de ellos. Pero su reunión alegre se ve interrumpida cuando notan que Steel se acerca. Como último recurso, Ethan planea atraparlo en el compactador de basura y aplastarlo hasta la muerte. Sin embargo, lamentablemente, incluso después de presionar el botón varias veces, la carga no cae como se espera. Sin otras opciones, Ethan decide arriesgar su vida y reconectar el enchufe él mismo. Es electrocutado en el proceso, pero su plan tiene éxito y finalmente el botón funciona. Entonces Charlotte lo presiona y la carga cae sobre la criatura, eventualmente matándola. A medida que la familia es salvada, Ethan se desploma en el suelo. Heather intenta revivirlo usando RCP, pero él sigue sin responder. Al ver esto, Charlotte se siente emocionada y reza desesperadamente para que su padre esté vivo. Luego comienza a contar del 1 al 3, milagrosamente, Ethan recupera la conciencia. Charlotte corre entonces a abrazarlo y lo llama papá por primera vez. Repite varias veces que lo ama y Ethan se conmueve profundamente por sus palabras. En la escena final, la familia se reúne y se abraza fuertemente, agradecidos de haber escapado por poco de la muerte. Justo entonces, vemos varios huevos de araña en el contenedor del sótano, esperando eclosionar. Esto significa que el peligro aún no ha pasado y que el caos causado por Steam fue solo el principio. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.